Me gustaría empezar precisamente sobre la parte de por qué cambiar el lenguaje, cambiar los temas impuestos. Hay un párrafo en particular que me gusta sobre todo de uno de tus escritos, me voy a permitir citarlo, que dice: no hay que actuar como se afirma que debemos actuar todos. Tenemos nuestra propia cultura y en ella debemos encontrar los conceptos que nos expliquen. De otro modo, simplemente seremos lo que otros afirman que somos, sin que seamos eso que dicen que somos. Parece un estilo de trabalenguas, pero tiene mucho sentido esa frase, ¿no? O sea, dejemos de copiar, dejemos de ser otra persona que no somos, ¿no? Me gustaría que habláramos sobre eso, mi estimado Jaime. Mira, Eduardo, esto es un resultado colonial. Claro. Normalmente el razonamiento colonial dice: yo soy superior a ti, yo tengo la mejor percepción en grado más avanzado en todas las dimensiones de la vida. Por lo tanto, tú, por ser ignorante, por ser persona sin alma, por ser persona sin experiencia ni creencias, te voy a iluminar. Yo te voy a dar el sentido de la vida. Y eso básicamente se convierte en una actitud prepotente que implica y que obliga, que somete al otro y lo convierte en inferior. Y el otro, después del vir o trajinar por la que es sometido a través de la religión, a través del gobierno, a través de la violencia, a través del lenguaje, en fin, queda circunscrito a la idea de que es inferior. Por lo tanto, se convierte en un aparentemente obediente, ser obediente de una manera de pensar que no es la suya, que no la percibe directamente, sino la percibe a través de un intermediario, que le dice: esto es lo que es, esto es lo que debes pensar, esto es lo que tú debes ser. Por lo tanto, ese proceso colonial hace emerger el superior y el inferior, el culto y el ignorante, el sensible, el insensible. En fin, se empieza a creer efectivamente que somos una suma de sociedades que debemos recibir lecciones del exterior. Y obviamente esto lo tenemos que entender como el resultado de un proceso histórico mundial en la época de las colonias, porque no solamente fue América Latina, pero también fue África, Oceanía, en fin, el proceso que invadió casi 400 años y que apenas todavía en este momento hay países que están tratando de liberarse del yugo colonial. Y eso se convierte en una pesadilla mayor debido a que los que asumen un proceso de independencia de los países coloniales
heredan el poder las personas que de alguna manera han sido formadas en ese proceso colonial. En México se da muy claramente en toda la época de la Reforma, donde mi Venustiano Juárez integra una generación importantísima que hereda los principios de la Revolución Francesa, que no son más que la continuidad de ese razonamiento liberal que se establece en casi todos los países de América Latina, vía Simón Bolívar, vía todos los personajes que hemos leído de la historia de este continente. En ese sentido, podríamos decir que tristemente llegamos hasta la época actual, en la cual ese pensamiento colonizador se mantiene. Yo soy el que sé, tú eres el que tienes que aprender. Yo, el Estado mexicano, te debo educar, porque tú no tienes educación, eres ignorante. Y yo, empresario, te tengo que dar trabajo para que te vivas, para que sobrevivas. Y tú me vas a dar tu fuerza de trabajo para que yo incremente el capital que va a beneficiar a otra capa de trabajadores. En fin, yo, empresario, te voy a salvar de la pobreza, del hambre. En fin, en la religión no se diga, ¿no? Yo te voy a salvar, así de simple, de todo. Entonces, ese raciocinio occidental colonial es el prevalece hasta la fecha. Y esto invade nuestras relaciones entre las comunidades originarias que habitamos ya cada vez menos territorio mexicano y nuestras relaciones con el Estado, nuestras relaciones con incluso la clase dominante económicamente hablando. Yo diría que somos víctimas de un proceso colonial en el que ya estamos insertos, en el que ya tenemos una percepción específica que nos hace reproducir todos los elementos que son resultado de ese proceso colonial.